martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Sauceda. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales por la online KCKM 1330 AM.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Buenas tardes, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todas las personas que nos están escuchando, a todos nuestros hermanos en Cristo, que nos ven a través de las redes sociales y que nos escuchan a través de la radiodifusora. Muy buenas tardes a todos. Es un placer nuevamente estar aquí y compartir con ustedes esta tarde. Y estamos contentos porque Dios ha sido bueno y nos da una nueva oportunidad. Estamos con vida, estamos con salud, estamos contentos, estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que hizo, lo que está haciendo y por lo que va a hacer, que es maravilloso cuando vivimos bajo su voluntad. Esta tarde pues estamos contentos. Hermanos, ¿cómo les fue este fin de semana largo? Nosotros andábamos en México, vamos regresando, así que pues cansados y todo, pero aquí estamos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues muy bien, gracias a Dios, hermana, que también nosotros estuvimos aquí trabajando duro, echándole ganas. Amén. Y gozándonos de con nuestra familia. Estuvimos en el parque un rato y disfrutando la familia y pues tiempos gratos con cada uno de ellos. Y pues pudimos descansar un ratito. Gracias a Dios, Dios es bueno, no. Dios es maravilloso, es bueno, y pues esta tarde nuevamente el ministerio cara a cara con el gran Yo Soy les está saludando desde Monahans para todo el mundo, y pues agradecidos, ¿verdad? Así que esta tarde vamos a ver con qué vamos a salir conforme a la palabra del Señor. El tema de esta tarde es acerca de la Semana Santa y qué es lo que se realiza, si lo que se lleva a cabo está en la palabra del Señor, porque pues mira uno tantas cosas que dice realmente dónde están. Y pues esta tarde invitamos a todos, a las personas que nos están escuchando y a todos los hermanos en Cristo y a todo el que quiera hacer sus preguntas acerca de pues de lo que es Semana Santa realmente, y realmente es Semana Santa, y realmente se dice Felices Pascuas, y bueno, son tantas las preguntas. Hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, querida radio audiencia de la KCKM 1330 AM de Monahans, Texas, 94.7 FM Estéreo, y a toda la familia de Cristo en todo el estado de Texas y hasta donde nos alcancen a escuchar en el mundo entero, y aún por el Facebook Live. Dios le bendiga, hermana Yoli, bienvenida, gracias por estar acá. A mi esposa, y tremendo tema. Amén. Tremendo tema. Muy tremendo. Así es, porque imagínense, la mayoría, el 98% de las personas guardando esta semana como debe de ser, ¿verdad? Pero no de la manera como, es que estamos aprendiendo que a través de un panorama bíblico hay que conocer realmente cómo es caminar en los caminos del Señor. Y entonces hay tantos caminos y la gente absteniéndose de tantas cosas, haciendo tantas cosas, porque es una tradición. Lo que realmente, si nos damos cuenta y conforme vamos a ir mirando el día de hoy, estamos haciendo lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, de nuestras familias anteriormente, de cómo es que se realizaba la Semana Santa, qué se hacía y qué no se hacía. Pero realmente todo lo que se dice y todo lo que se hace, ¿es bíblico? ¡Wow! Tremenda pregunta. Sí, realmente sí, me quedo impactada. Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta tremenda, pero a la vez es una pregunta real, que todo creyente, todo cristiano debe hacerse el día de hoy. Amén. ¿Es bíblico? ¿Lo ordenó el Señor? ¿Por qué lo estamos practicando?
y sobre todo ir a esos orígenes que tanto hemos hablado. Amén. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a mi esposo, ¿verdad? Su pastor. Vamos a hacer un poquito diferente ahora las cosas, ¿verdad? No voy a traducir ahora porque quiero hacer unas preguntas porque me las han hecho y porque esta mañana estaba escuchando una prédica o una enseñanza más bien y me llamó mucho la atención porque el hermano estaba diciendo, ¿verdad? Que él venía de la enseñanza de Roma, ¿verdad? Entonces decía él que él era de Hueso Colorado de la Iglesia Católica, ¿verdad? No queremos ofender a nadie, nomás queremos que usted pueda mirar este panorama que estamos viendo y lo vamos a explicar un poco a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces decía él que cuando él era niño a él le quitaba a su mamá, ¿verdad? Que no podía ni siquiera salir para afuera a jugar, porque decía que el diablo andaba suelto. Y yo me recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo también era niña, lo mismo me decían. Y no digan ni siquiera, no grites, ni hables fuerte, ni cuídense mucho cuando salgan para afuera. Y decía yo, pues bueno, es la semana, ¿y qué es la semana más santa? Decía mi abuelita, me acuerdo que también decía, no, ahorita no agarres ni siquiera una aguja, ni se te vaya a ocurrir ir a ponerte a querer coser, porque es los días más santos. Entonces yo le hago la pregunta a mi esposo, ¿por qué es que nuestros antepasados nos enseñaron de esa forma? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Bueno, antes de comenzar con el tema, quiero comentarle a la radio audiencia, bueno, no a la radio audiencia del estado de Texas, sino a la audiencia por las redes sociales, por el Facebook Live, porque algunos empiezan a decir, pero ¿por qué están diciendo así? ¿Por qué hablan así, de esa manera? Están hablando mal. Quiero dejarles algo muy claro. Ellas dos son mexicanas, pero son ciudadanas americanas. Ellas no dominan el español de una manera perfecta. Eso es para evitar críticas, que porque hablan que salir para afuera, que no sé qué. Entonces, quiero dejar claro que el inglés al español no es fácil, no es fácil pronunciar correctamente el español para las personas que no están acostumbradas a hablar 100% español. Es como yo cuando empiezo a hablar en inglés no lo hablo correctamente y me tienen que corregir. Entonces, para evitar de pronto por ahí suspicacias en alguno de que hablan mal, de que no sé qué, no dominan perfectamente el español, están haciendo un gran esfuerzo, aunque sean mexicanas, pero su vida ha transcurrido en los Estados Unidos y hablan el inglés perfecto, pero entonces para que tengan en cuenta eso. Gloria a Dios. A ver. En cuanto a la pregunta, porque yo también me acuerdo de eso cuando yo era niño, aunque yo no nací en un hogar católico, ni en la religión católica, pero conocí el catolicismo por la historia y la connotación de los tiempos en que nosotros nacimos. Todos los que somos, digamos, mayores de 45 años más o menos, conocemos la religión, porque era lo que dominaba el mundo entero. Y las tradiciones culturales de la religión, donde decían que las personas tenían que hacer X cosa o dejar de hacer X cosas, porque si no era pecado, el diablo se los llevaba, se iban para el infierno. Y lo más tremendo es que muchas iglesias cristianas, aún en pleno año 2022, siguen las tradiciones enseñadas por el catolicismo. Y viene una pregunta, ¿qué hicieron? Lo hizo la hermana Yodi y dijo, ¿estará en la Biblia? ¿Será bíblico? Así es. Bueno, es que todo vamos a la raíz, vamos a lo que es el panorama bíblico, donde esta tarde podemos salir de muchas cosas que estamos viviendo y que realmente no son conforme a la palabra del Señor. Y eso me encanta de este panorama bíblico, porque nos lleva al origen, nos lleva a lo que es la realidad, a lo que es la verdad. Y si se fijan, nos vemos todos envueltos en esta sociedad, llevando y viviendo cosas que realmente la palabra del Señor me enseña. Pero ahí vamos, como acaba de mencionarlo el hermano,
inclusive iglesias que se llaman cristianas, que son cristianas, ¿verdad? Sin ofender a nadie, están viviendo y haciendo lo mismo que la iglesia de Roma, y sin saber, criticando que está mal aquello, pero sin saber nosotros también estábamos bien mal. Mire, hace unos días, en esas noches que a veces uno no puede dormir, se me dio por entrar al YouTube y encontré una confrontación de un sacerdote católico, creo que se llama Luis Toro. Es famosísimo el hombre porque le ha dado palo a muchos pastores. Y en las redes sociales los coge y les demuestra teológicamente, y los pastores quedan avergonzados. Y una de las cosas que me causó curiosidad fue porque le decía a los pastores: ¿y ustedes por qué hablan que nosotros somos la gran ramera? Nos critican, nos persiguen. Y lo más tremendo es que ustedes usan una Biblia que nosotros creamos. Porque el Papa Dámaso I fue el que creó la Biblia. No creó la Biblia, voy a aclarar el término. El Papa Dámaso I dio la orden de formar el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento le corresponde al pueblo hebreo, ¿sí? Al pueblo y la nación de donde viene nuestro Mesías, nuestro Salvador. Entonces la Biblia no fue creada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero el Nuevo Testamento sí. Y este sacerdote, Luis Toro, les decía: ¿y ustedes qué hacen hablando en contra de nosotros de un libro que nosotros creamos? Y ustedes hacen todo lo que nosotros dijimos que había que hacer. Y la mayoría de las bases doctrinales que usted tienen son sacadas de nosotros. Están en los concilios que nosotros hicimos, donde los papas dieron la orden de esto, y esto es lo que el mundo ha venido manejando. Y utilizan nuestra Biblia para hablar en contra de nosotros. Y les decía: ¿por qué ustedes no escriben su propia Biblia y nos dejan en paz? Así les digo. Yo, wow, tremenda respuesta, porque está diciendo una verdad media. Me dan ganas de meterme en el debate. Porque él desconoce, y muchos pastores desconocen lo que hemos hablado, Apocalipsis 17:5, donde habla de la gran ramera, madre de las rameras, sus hijas. Por eso es que muchas de las iglesias cristianas actuales, no digo todas, muchas, vienen del catolicismo, sus doctrinas son católicas, y aún sus rituales son costumbres católicas romanas. Fíjese, la Biblia nunca menciona la Semana Santa, ni da la orden de celebrar la Semana Santa. Tampoco da la orden de que hay una Semana Mayor. Existe, sí, lo que vivió Cristo, de ahí sacaron el Via Crucis y sacaron la Semana Santa, pero la Biblia no habla nada de eso. Entonces, yo soy pastor cristiano y por muchos años también celebré la Semana Santa, porque también entramos por costumbres a celebrarla. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia la celebra, porque mi pastor la celebra, porque mi mamá, que es cristiana, la celebra, porque en su iglesia la celebran. Y resulta que la Biblia no menciona por ningún lado, ni en el Nuevo Testamento y menos en el Antiguo, de una Semana Santa y una Semana Mayor. Habla de la Pascua, que es algo muy distinto a una Semana Santa o una Semana Mayor. Dos cosas diferentes totalmente. Exacto, entonces resulta que hay muchos pastores, y la iglesia cristiana está acostumbrada. Inclusive, hace unos días una persona entrando a la emisora me paró y me dijo: ay, pastor, y yo no sabía que era cristiana. Usted es mecánico, quiero que me revise mi carro, no sé qué. Entonces se me olvidó. La semana pasada me acordé y la llamé. Me dijo: pero hablemos la otra semana, porque el jueves es santo, el viernes es santo, vamos a estar en la iglesia, y el domingo es el día de resurrección y hay que ir a la iglesia. Una hermana cristiana. Perfecto, yo no le digo nada, es su costumbre. ¿Por qué lo celebra? Si la Biblia no dice que hay que celebrarla, ni siquiera la menciona. Porque por costumbrismo y ritual adquirido, los pastores se mezclan con el mundo a hacer cosas que el mundo también hace. De forma consciente, inconscientemente cae en lo mismo.
Tal cual. Y definitivamente es costumbre, es de generación en generación, y te parece normal y te parece correcto y te parece que está bien porque hablan del Señor. Sí. Pero la palabra del Señor, lo que es la verdad, lo que es el manual para nosotros, no lo menciona. Es que volvemos a lo mismo. Y le voy a dar paso. ¿Me permiten leer esto? ¿Investigué? Bueno, pues. Y le doy paso a una serie de preguntas que mi esposa tiene y que son fuertes y ni siquiera me las conozco porque no me las dejaron ver. Muy bien. Y luego seguimos porque hoy va a ser un conversatorio. ¿Sí? La llaman Semana Mayor. Escuche esto porque la Semana Santa la llaman Semana Mayor. Y resulta que la Biblia enseña y dice Cristo que todos los días son iguales para Dios. Todos los días debemos buscar a Dios y no hay un día santo y un día no santo. Todos los días son iguales. Y todos los días debemos vivir en santidad, no porque el día sea santo, sino porque nosotros debemos caminar en santidad. En Kadosh. Kadosh es santidad en hebreo. Y la palabra de Dios es Kadosh. Y lo que enseña es que todos los días debo estar en su palabra. Debo alimentarme de su palabra. ¿Sí? También recuerdo que un día a Cristo le dijeron, Señor, ¿dónde se adorará? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y él dijo, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en este monte, sino en cualquier lugar se va a adorar y cualquier día. ¿Sí? Hay una controversia. Un pastor amigo, nosotros hicimos con mi esposa un saludo el día domingo por la mañana, ¿cierto? Íbamos camino a Odessa y le dije, amor, saludemos a la iglesia. Y lo aclaré. El pastor es conocido, él maneja una emisora muy prestigiosa en Colombia, en la cual fui invitado una vez a tocar un tema sobre la verdadera esposa del Cordero, y fue tremendo. Y saludé y aclaré, aunque este no es el día, el domingo, de resurrección, porque hay que dejar claro, y no lo vamos a hacer hoy, ¿sí? ¿Cuándo fue que murió realmente Cristo? ¿Y cuándo resucitó de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Él resucitó en Shabbat, cumpliendo las profecías de las fiestas de Levítico 23, no en domingo. Y como los romanos cambiaron el día del Señor, que era el séptimo día, por el primero, y después hablamos de eso, que es un tema espectacular, o si no se nos va todo el tiempo, y me decía, pero si es que el domingo no resucitó, yo entiendo, pero yo aclaré que no era el día, ¿sí? Y él está en Raíces Hebreas, ¿sí? Yo conozco todos esos temas, y entonces vamos a dejar claro que estos son estudios serios que nosotros hemos hecho. No estamos en contra de lo que usted quiera celebrar. Usted puede celebrar lo que usted quiera, pero si usted dice ser cristiano, pastor cristiano, usted debe someterse a la palabra de el fundamento de la iglesia que se llama Jesucristo. Y la iglesia moderna no puede seguir celebrando fiestas paganas, aunque tengan el nombre del Señor. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Si la Biblia ordena celebrar una semana mayor y celebrar una Via Crucis, hagámoslo. Pero si la palabra de Dios no dice eso, no podemos hacerlo por tradición, ni por cultura, ni porque la denominación lo celebra. En el libro de Deuteronomio, el Señor dice muy claro que no hagamos ni resultemos con las costumbres de los pueblos paganos. Y si dentro del cristianismo sabemos, porque la Biblia es clara, la palabra es clara en mostrar una religión pagana, mundana, que celebra e instituyó una fiesta en el mundo entero, ¿qué hacemos los cristianos haciendo lo mismo de lo que nosotros juzgamos y señalamos como gran ramera? Estos días de escuchar... Lo más estoy pensando ahora,
lo más común que he escuchado es que para que la gente no diga que somos aburridos, vamos a hacer lo que ellos están haciendo. Por decir, nada que ver como ayer, ¿verdad? O sea, todo es, vamos a decir, ¿cómo se dice? Juntarnos con la familia, ¿verdad? Pero es una tradición que hemos agarrado, ¿verdad? En verdad no sé ni de dónde, porque eso de juntar los huevitos o esconder los huevitos, yo me he preguntado. Perdón un segundo. Quiero que le aclare a la audiencia del Facebook Live que nos está viendo en el mundo entero de qué estás hablando, porque hay naciones donde ni siquiera saben ni qué es eso. Entonces, háblale. Nosotros, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos se celebra mucho. Y ahorita yo, gracias a Dios, ya salí de allí, ¿verdad? Pero se celebra mucho para estos días que va uno y celebra uno el día de la coneja. Ya no siquiera el día de la Pascua, ni siquiera el día de la resurrección en muchas iglesias. Eso me ponía yo a pensar y decía yo, espérame, déjame, porque esto sí cuando yo lo estaba analizando, dije yo, ¿por qué es que ir a buscar huevitos de la coneja cuando ni la coneja pone huevos? Entonces dije, Padre bendito, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? ¿O pone huevos? Díganme ustedes, ¿pone o no pone? El caso es de que aquí en los Estados Unidos es algo, una tradición. Pues no sé si será tradición o si será un paganismo Eso es paganismo, sí, pero es una tradición que se celebra por cultura. Paganicísima, porque ni siquiera tiene que ver con los huevitos de la coneja. Entonces, he visto en iglesias donde en la misma iglesia han tenido un conejo vestido. Entonces digo yo, wow, esto sí me hace pensar que de verdad estamos con los ojos cerrados. Ojos vendados. ¿Hasta dónde se está llegando? Y la palabra claramente nos dice que el enemigo ha cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Exacto. Entonces entramos con costumbres paganas. Amén. Porque se parece bonito. De pronto, que porque los niños, que porque eso, para que no se aburran, aquello. para que no se quieran ir para allá. Entonces resulta que nosotros no podemos mezclar lo del mundo con la iglesia. O somos o no somos. Y si criticamos a la gran ramera por X, Y o Z, ¿qué hacemos haciendo las cosas que hacen ellos? En las fechas que ellos crearon y se inventaron. Permítame, voy a seguir leyendo. Sigan preparando sus preguntas. Esto está bueno. Que una coneja pone huevos en una iglesia cristiana. Celebran eso sería un milagro sobrenatural, ¿no creen? Sí. Tremendo donde llega. Le cuento que yo no había escuchado No eso. lo habías escuchado. A mí cuando me puse a analizar esto, dije yo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde? Todavía le voy los patitos, porque los patitos sí tienen, porque también los patitos los traen aquí pues sí, ¿verdad? Los venden mucho, que los patitos o los conejos. Pero dije yo, en verdad, la mayoría del mundo está, celebramos el Día de la Coneja, ¿verdad? Y creo que en cada celebración cristiana han sacado el enemigo, ¿verdad? Algo afuera de lo que es bíblico. Por decir, nomás hablando así rápidamente, para Navidad, el Santo Claus, el árbol, en vez de hablar del nacimiento de Jesús, que es lo que en verdad debe de ser. Y no me estoy saliendo mucho, ¿verdad? Concentrémonos en la Semana Santa, porque si no nos metemos en problemas. No, pero o sea, es un ejemplo de cómo para el día de la resurrección estamos poniendo ahora al conejo, ¿verdad? Para el día de cualquier otra el día de dar gracias es el cócono, etcétera, etcétera, ¿El etcétera. El cócono. ¿Qué es eso? Pues el guajolote. ¿Y qué es un guajolote? Acuérdense que yo soy extranjero. Pues es ¿qué es? Un pollo muy grande que se cocina y ese es el día del Es que cócono. yo soy extranjero y no entiendo nada de esas cosas y me da risa, O pero sea, bueno. me pongo yo a bendito sea Dios. analizar todo eso y digo yo, pues sí es mucho paganismo que ha entrado a Bueno, las iglesias. escuche porque esto es delicado, no solamente los ejemplos que han dado y lo que viene de aquí en adelante. Escuche lo que le voy a leer. La llaman Semana Mayor
Ah, un pavo. Un pavo. Es un pavo. El día del pavo, el día del guajolote. El guajolote, bueno, opa. Celebran la pasión de Cristo. Desde la entrada a Jerusalén hasta su Vía Crucis, muerte y resurrección. Y lo hacen entre marzo y abril. Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, y eso se llama Triduo Pascual. Triduo Pascual comienza el jueves al domingo. Consideran a Cristo como el Cordero de Pascua. Y no los judíos, no fue iniciado por los judíos cristianos, sino por los cristianos de Roma. ¿Cuándo nació la Semana Santa? Escuche esto. Nació en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Repito, para usted que le gusta escribir, que le gusta estudiar, la Semana Santa o Semana Mayor se comenzó a celebrar o nació en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo por una pugna o pelea que había entre la iglesia romana y la iglesia de Alejandría. Habían dos iglesias que se estaban peleando por quién controlaba la iglesia. Y entre ellos estaban los obispos peleándose por el poder y quién era el sucesor de los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo. Entonces, en la pelea, miren lo que sucedió. Allí cambiaron los tiempos y la forma de celebrar distinta a la hebrea. La celebraban con 4 días de diferencia. Para que no coincidiera el mismo día, entonces no, ustedes celebran a tal día y nosotros 4 días después para no revolvernos. Cada quien tenga su fiesta. Y cada cual hacía su fiesta, los de Roma y los de Alejandría, pero se instituyó la de Roma. En el año 525 después de Cristo, un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo fue quien creó el credo del año del Señor. O sea que cada año se debería celebrar la Semana Mayor o Semana Santa para recordar el Vía Crucis. Por eso no está en la Biblia. Cambiando el calendario juliano por el gregoriano, que ya sabemos que es el que nosotros tenemos. Por eso hasta el calendario que nosotros manejamos de días, meses y años no coincide para nada con el calendario del pueblo hebreo. Dame un poquito de definición de lo que es el Vía Crucis. Ya voy para allá. Okay. La Pascua se celebra un domingo. Y hoy me entero que en muchas iglesias cristianas celebran ya no el día de resurrección, sino el día de la coneja. Para sacar huevos de una coneja. Dios mío. Santo Dios. Es increíble. Y como que no lo podíamos ver, está todo perfecto, o sea, no hay problema. Porque parece inocente. Exacto. No se le ve nada de pecado, llevar con huevitos y celebrar como celebra el mundo entero. Tremendo. Y todo esto se va para México y los demás países. Claro. Todo lo que hay un inmigrante, cualquier persona, un familiar que nosotros vamos a México, allá también la familia hace lo mismo que aquí, guarda, esconden los huevitos, invitan a los niños, gloria a Dios que no. Pero todo se va para allá. Exacto. Todo lo malo lo copiamos. Y el mundo Bueno, entero, claro. O sea, se adquiere una moda. Sí. No, ni siquiera una celebración de tipo ya religioso, sino una moda. Y lo que llamémoslo de tipo espiritual se va dejando a un lado. Tremendo. La Pascua se celebra un domingo. Debe ser el siguiente. Escuché esto que esto es delicado. Se instituyó por el monje Dionisio en el año 525 que debe celebrarse el siguiente, un domingo debe ser el siguiente a la primavera de la luna, a la primera luna llena. El primer domingo después de la primera luna llena. De la primavera boreal. ¿Qué es boreal? Es una estación del año. Por eso no coincide con la celebración judía. La luna pascual, escuche, la luna pascual
debe tener lugar entre el equinoccio de la primavera del hemisferio norte, entre el 20 y 21 de marzo. Y ahí es donde viene lo delicado. Escogieron el equinoccio porque el sol está hacia el ecuador, alineado de una manera tremenda, que produce efectos electromagnéticos. Y dicen los que manejan el tema de espiritismo y esas cosas, que es cuando los espíritus, tienen mayor comunicación con los espíritus inmundos, o lo que se llaman demonios, o lo que se llaman ángeles caídos. Wow. Y aquí en México se celebra también mucho, y en muchas partes del mundo la gente corre a ese lugar, por ejemplo a las pirámides, porque ahí cuando está la alineación en ese día perfecto, la gente va a recargarse según de energía y a no sé qué tantas cosas. Los famosos chakras de la India a nivel espiritual, pero no de lo correcto, sino para alinearse con espíritus inmundos, para que vean que tiene una connotación espiritual y lo crearon. Por eso escogen siempre los días, nunca cae el mismo día, sino tiene que ser de acuerdo a cuando prácticamente la puerta astral se abre. Es una puerta astral, eso es algo increíble y la gente no lo sabe. ¿Qué sería un portal? Es un portal donde entran demonios a la tierra y a ver los seres humanos reciben poderes sobrenaturales. Estoy hablando de los brujos, hechiceros y toda esa... Una pregunta que en este momento que a lo mejor no va con el tema, no lo sé. ¿Qué es la cuarta dimensión? ¿La qué? La cuarta dimensión. La cuarta dimensión, hay hasta, dicen los que estudian esos temas, que hay hasta séptima dimensión. Y es el de poder llegar a nivel espiritual a un grado superior, donde usted ya puede comunicarse directamente con espíritus o con el mismo Dios, donde usted puede llegar a verlo. Eso lo manejan todas las personas que trabajan en el ámbito espiritual para brujería, hechicería, espiritismo y agonerismo, y aún en algunas iglesias se han atrevido a preguntar que nosotros debemos afectar la tercera dimensión para lograr los milagros en la primera dimensión. Y eso es mentalismo, espiritismo y trabajar con espíritus no autorizados por Dios. Tremendo, qué tremendo. De una cosa tan así. Al decir usted que eso lo hacen a la primera luna de ese tiempo, entonces realmente, ¿qué conexión tiene con realmente lo espiritual del Señor? Nada. De todo. Nada, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con el pueblo hebreo, nada. Es una celebración pagana y la gente lo desconoce, que es para adoración a espíritus inmundos y demonios. La gente dice, yo no estoy adorando demonios, no. Pero cuando se participa en una fiesta para un ente superior, espíritu, demonio, lo que sea, aún en nombre de Cristo, porque ese nombre fue dado para todo, ¿sí? Aún invoquen un demonio en nombre de Cristo y el demonio se tiene que aparecer. Por eso es que para esas fiestas, usted ve que, o previo a esas fiestas, lo que son 31 de octubre y Semana Santa, hay sacrificios humanos previos. Hay desaparición de menores de edad. Yo recuerdo hace poco aquí en los Estados Unidos, me gustó mucho que cuando secuestran a un niño, dan la alerta a nivel de toda la nación. Y le llega a uno el celular, alerta, secuestran a un niño, tales características, en tal auto, no sé qué, para que todo el mundo ayude, ¿cierto? Pero hay países donde no hacen eso. Y a pesar de eso, secuestran niños previos para los sacrificios. O también, sobre todo para los 31 de octubre, se empiezan a ver semanas antes, 1 o 2 semanas antes, como los sábados o un mes antes, los días sábados aparecen gatos muertos en ciertas calles. Eso indica que ahí en esa zona hay un sacerdote satánico y están haciendo sacrificios para agradar a los demonios, espíritus inmundos. Entonces el equinoccio tiene una connotación espiritual muy fuerte y la gente no sabe. Inocentemente muchos caen en el error de celebrarlo. ¿Por qué? Porque en la iglesia lo celebran, pero no preguntan de dónde sacaron esto. La Biblia sí muestra
en apartes las 7 palabras, muestra el proceso que Cristo tuvo que pasar, pero nunca Él dio una orden de celebrarlo, todo eso. Y luego la manera de celebrarlo, abstenerse de esto y esto otro que aquí no está. No está. No, está contradiciendo las órdenes de Dios. Permítanme terminar porque hay unas preguntas respecto a eso que me parecieron fuertes. Y cuando mi esposa me dijo, yo quiero preguntar, yo pasé saliva y le dije, bueno, pregunta lo que quiera, la Biblia responde. Eso fue muy tremendo. Mire, el jueves cierran la cuaresma, que es con una oración de Cristo, con la oración de Cristo y sus apóstoles, y el lavatorio de los pies y la traición de Judas. Eso es lo que celebran. El viernes, el Via Crucis, crucifixión y muerte. El sábado es un luto, que es supuestamente por la espera de la resurrección. Y el domingo, supuestamente, se celebra la resurrección. Y resulta que lo único que Cristo ordenó que celebráramos es lo que se denomina la Cena del Señor. Y haréis esto perpetuamente para recordarlo, hasta que yo venga. Del resto, ahora Semana Santa y la Pascua, dos cosas diferentes. totalmente distinto. ¿Qué es la Pascua? ¿Sí? La Biblia ordena en Levíticos 23 celebrar las fiestas del Señor. Hay que leerse Levíticos 23 y cuando lleguemos ya algún día a ese tema vamos a hablar cuáles son las fiestas, comenzando por la Pascua, cómo se celebra, en qué épocas se deben celebrar. Así es. Sí, sin caer en la ritualidad del pueblo judío. Escuche, digo judío, no hebreo. Porque una cosa es el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que son los rollos que Cristo abría para predicar, y ahí está de testigo, cuando él abrió hasta Isaías y casi lo apedrean a él, en la sinagoga. Y otra cosa es el Talmud. El Talmud es donde están las costumbres religiosas del pueblo judío, no hebreo, sino la tribu de Judá, que es el pueblo que está actualmente allá en Jerusalén. Es el pueblo judío, no el pueblo hebreo. El pueblo hebreo son las 12 tribus. Y lo que está en Judá es la tribu de Judá, por eso les dicen judíos. Nada que ver con las costumbres y las fiestas que sí ordenó el Eterno en Levíticos capítulo 23, comenzando por la Pascua, que se debe celebrar de acuerdo a como la palabra lo muestra, porque la palabra muestra hasta la temporada Sí. que se debe celebrar, y traduce o significa que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto y de la esclavitud para entrar en la libertad de Cristo, porque Él es libertad. Y le comento eso porque se dice en este tiempo, en estos días, felices Pascuas, felices Pascuas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, la resurrección, con lo que es acá la Pascua, cuando era la liberación del pueblo de Dios? No tiene nada que ver. Entonces, hasta ahí todavía seguimos, pero bien mal. Y seguimos con esa tradición viviéndola año tras año. Inclusive hay algunas iglesias donde tienen una cruz grandísima y aún viven, si usted quiere su milagro, lleve el nombre de su familiar y ahí mismo se clava. Wow. Ahí con un clavo. Hay una denominación cristiana que le dice a la gente, y esto es paganismo, escuchen lo que voy a decir. Escriba su pecado en un papelito. O se los llevan a retiros espirituales. Escriba su pecado en un papelito, en su pecado. Y luego lo meten en un recipiente y lo queman. Ya, su pecado fue perdonado porque subió al cielo en vapor, en humo, lo que sea. Eso es falso, eso es mentira, eso es paganismo. Preguntas. Llegó la hora de las preguntas. Pues eso de que quema el pecado ahí, pues ya ni se pone una bandeja, se hacen unas lumbres de este tamaño enormes y ahí todos. Entonces, y la gente pues sí, no, contenta, feliz, porque pues ya se fue el pecado, ya no más. Falso. Entonces seguimos en tanta cosa que por cuestión de no escudriñar la escritura, las sagradas escrituras, pues estamos, fíjate hermano, hasta qué punto estamos viviendo una religión
qué religiosidad realmente en lugar de vivir la palabra del Señor, porque no la Heredada. conocemos. Es una religiosidad heredada de la iglesia romana. Recordando que en el año 1500 nacieron, de ahí para acá, hasta el año 1900, todas las denominaciones, cuando Martín Lutero protestó, todas salieron de Roma. Por eso Apocalipsis 17:5 dice, madre de las rameras. Y en verdad, sí, heredada todo lo que usted menciona, pero realmente, ¿quién se ha tomado el tiempo como nosotros como iglesia? Y yo digo de los predicadores y que predicamos, que vamos a ser doblemente o triplemente confrontados por haber hablado tantas mentiras en el altar. Un día me pregunta un hermano y bueno, no, le digo, ya me voy yo, ¿sabe qué? Reconozco, me equivoqué. Señor, prediqué lo que no sabía. Y de verdad que te confronta con la palabra y Dios tenga misericordia, pero siempre, ¿sabe qué, hermano? Estamos el día de hoy, hasta este día, en este momento, porque buscamos una verdad. Pero es parte que a nosotros, como persona, como individual, como una relación personal con el Señor, no hemos buscado, escudriñado como realmente el Señor pide que lo hagamos. Decimos que lo amamos y queremos amarlo y vivir como nosotros queremos y sentimos que lo amamos, pero no es la manera. El que me ama guardará mi palabra. Ese es el que me ama. Pues lo bonito de usted, hermana Yoli, es que hemos llegado a conocer las verdades del Señor. Amén, amén, amén. Y no nos vamos a ir de este mundo creyendo algo como muchas personas que se ha ido creyendo lo que creyeron toda la vida, Ajá, ¿verdad? así Y es, desafortunadamente, ¿verdad? No conocieron las verdades que estaban puestas para que nosotros supiéramos hoy en día. Entonces tenemos ahorita la oportunidad de poder arrepentirnos, Amén, como amén, yo amén. sé que lo he hecho. Amén. Y creo que todos los que hemos escuchado estas grandes verdades nos hemos arrepentido de corazón. Y pues sabemos, ¿verdad?, que Dios es tan bueno que Él nos ha perdonado. Amén. Por cuanto nuestro corazón se ha contristado y ha pedido perdón porque nos ha confrontado de que realmente estábamos mal. Pero entre todas las cosas le amamos a Él porque Él es maravilloso, Él es precioso, Él es todopoderoso. Y por eso es que para nosotros cambiar, dejar esas tradiciones, dejar todas esas cosas, no es algo pesado, al contrario. Nos da gusto conocer la verdad y cambiar inmediatamente, hacer los arreglos para cambiar, porque le amamos, porque queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Porque tenemos una mente, hermana, abierta. Porque cuando tenemos una mente cerrada, no entra ni siquiera nada, ni el aire. ¿Por qué? Porque no damos oportunidad de que podamos escuchar algo diferente. Cuando usted se cierra las tradiciones que usted se acostumbró a aprender, o que le enseñaron, o sobre todo a su denominación, no llega a la verdad, porque usted rechaza la verdad. Y no importa, yo no estoy diciendo que no pertenezca a una denominación. Si usted quiere pertenecer a una denominación, eso ya es decisión de cada cual. Pero estamos en la obligación de buscar la verdad, cueste lo que nos cueste. Por eso Cristo dijo muy claro en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, pero para conocerla hay que buscarla. Y la verdad nos hará libres. Amén. Amén, amén, amén. Mientras no se conozca la verdad, se permanece en esclavitud de quien sabe la verdad, porque no quiere decirla. Así es. Simple. Amén. Una de las preguntas era, ¿qué dices? Si era, no me la haga. Bueno, una pregunta que es, primera de Timoteo 4, del 1 al 5, ¿qué me dices de eso? ¿Qué dice la escritura? ¿Primera de qué? Sí, Primera de 4. Timoteo 4, del 1 al 5. Bueno, ¿qué enseñaron? Amén. Primera de Timoteo 4, 4. del 1 al 5. Dice la escritura, predicción de la apostasía. Primero hay que dejar claro que apostasía no es lo que han venido enseñando por años, que es que la gente va a apostatar de la fe y se va a retirar del cristianismo o se va a retirar de la palabra. No. La apostasía se venía dando aún desde la época apostólica. Por eso hasta Juan, en 1 de Juan 4,
dice, amados, probad los espíritus. Y se lo estaba diciendo la iglesia en su época. Amén. Así es. Si son de Dios o no son de Dios. Porque algunos falsos profetas están diciendo cosas que no son. Y dice la escritura, en esto probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Cancélale. Se fue la transmisión. Bueno, perdón un segundito, que es que se nos canceló aquí una transmisión y vamos a volver a entrar en vivo. Sí, estas cosas pasan aquí cuando está uno en vivo, no es fácil, pero ya regresó, hermano, ya está ahí la señal. Bueno, para los que se nos cortó la señal en este celular, ahí la volvemos a retomar. Y bueno, bendito seas que vuelvan y se conecten. Entonces, la apostasía ya se presentaba desde la época apostólica. No es ni siquiera para los últimos tiempos. Y apostatar es salirse de la verdad. Esa es la verdadera apostasía. O sea, decir cosas que no son reales aún en nombre de Dios. Eso es apostatar. Dice la escritura, y está hablando el apóstol Pablo, en la primera epístola de Timoteo capítulo 4, voy a leerlo rapidito, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y como dice postreros tiempos, o le dieron esa traducción, la gente piensa que es para los tiempos del fin. Pero si usted lee Ezequiel 2:28, dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el espíritu fue derramado en Pentecostés. Entonces los postreros tiempos comenzaron desde Cristo cuando Él ascendió para acá. Todos estamos en los postreros tiempos. Estamos en lo que se denomina la semana 69. Que la semana 69 es un periodo de gracia, que es el famoso periodo de gracia, donde el Señor vino en forma de hombre, y durante un periodo X de tiempo la semana se detuvo, el tiempo de reloj de Dios se detuvo. Por eso Daniel habla de las 70 semanas, y la semana 69 se detuvo el tiempo y empezó el periodo de la gracia, que muchos lo confunden con ser salvos por gracia. No, es el periodo de la gracia, donde Dios nos está permitiendo a nosotros tomar la decisión si somos salvos o queremos ser salvos o no queremos ser salvos. No nos están obligando. Y cuando Él vuelva por segunda vez, se cumple la semana 70 y empieza el milenio. Entonces dice, algunos apóstatas o se saldrán de la verdad, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que hay que irnos a un panorama bíblico y no estar hablando por hablar a nivel textual, porque nos perdemos la riqueza de la verdad. Si dice apostatarán de la fe, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. O sea, se apartarán de la palabra del Señor. Es lo que quiere decir el verso 1. Se apartarán de la verdad. ¿Por qué? Porque dejan a un lado, apostatar es apartarse, salirse de la palabra de Dios. Y cuando la persona se sale de la palabra de Dios a dar opiniones personales, termina en teologías o en rutinas o en rituales de paganismo, creyendo que Dios acepta esas cosas, y no es así. Entonces estamos todos bien mal, como estamos Claro. mirando conforme a la escritura. Mire, Realmente, y se termina escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrinas de demonios? Porque los demonios son los que tergiversan la palabra del Señor. Entonces, los demonios se encargan de cauterizar la mente de la persona, 2 Corintios 4:4, y provocan que la persona se aparte de la palabra de Dios. Y cuando la persona se aparta de la palabra de Dios, resulta escuchando espíritus engañadores, que son demonios encargados o encarnados en personas para hablar en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, pero están mintiendo. Por eso muchas iglesias que se denominan salvas,
o no paganas celebran cosas paganas aún inocentemente. Cosas que la Biblia ni siquiera lo aprueba. ¿Por qué? Porque apostataron de la fe. Sí hablan de versículos bíblicos, pero no la estudian. Sí hablan de la Biblia, pero no la llevan ni la analizan. No se la comen, entonces se apartaron de la palabra y Pablo lo dijo muy claro. Y ahí es donde se apostan. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, quien tiene la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, no le importa nada sino su objetivo personal. Por eso a muchos altares no les importa meter el paganismo para tener adeptos y no predicar la verdad. Porque si predican la verdad, las iglesias no estarían llenas de tanta gente. La gente va y acude a las iglesias porque su ritual y su costumbre que hacían en el paganismo también lo están haciendo acá. La gente desconoce, por ejemplo, que Constantino y los obispos iniciales en el concilio de Nicea aprobaron que los dioses del Olimpo, ¿sí?, entraran al cristianismo con nombres cristianos. Por eso Zeus es Dios con D mayúscula y la gente lo desconoce. María ni siquiera llamaba María sino Miriam. Y todos los que ellos adoraban y comenzaron a adorar que no eran Cristo ni el Padre, son de los dioses del Olimpo. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios. Y quien apostata o se aparta de la fe, que es la palabra de Dios, puede caer en doctrina de errores y en costumbres paganas. Dice, cauterizada la conciencia. Miren lo que dice: prohibirán casarse, y en la Semana Santa prohíben todo eso, matrimonios, aún la intimidad entre esposos, porque dicen que es pecado, cuando la Biblia es muy clara en decir que no nos podemos abstener. Exacto. A menos que mutuamente nos pongamos de acuerdo por un periodo muy corto para entrar en oración. Pero la Biblia no dice que porque una iglesia venga a prohibirnos, tenemos que abstenernos. ¿Ven lo que dice? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohíben comer carne roja, pero comen carne blanca, o sea, comen cerdito, chanchito, pescadito y culebrita, porque muchos desconocen que el pescado seco que venden en muchos países de Latinoamérica, que es pescado salado, que viene como un, ¿cómo lo llaman? Como un filete, no es pescado, sino es víbora seca salada. Y se la comen deliciosa, sudaditos, wow, delicioso. Ningún alimento está prohibido por Dios. En Hechos capítulo 15 se encuentra la primera reunión o el primer concilio de la iglesia cristiana, donde se reunió el apóstol Pablo con los demás apóstoles y empezaron a hablar de qué iban a guardar de lo que se prohíbe en el Antiguo Testamento o en la ley y qué no. Y lo único que dice el libro de Hechos es que prohibieron abstenerse de comer sangre. Ya no le pongan más cargas, solamente No le pongan más cargas. Y volvemos entonces también a Hechos capítulo, se me olvidó el capítulo, donde habla de Pedro que vio el lienzo cuando iba para la casa de Cornelio y bajó el ángel y le dijo: mata, come, y él dijo: no, ¿cómo voy a comer si esto está prohibido? Y escuchó una voz, no vio un ángel, que eso es una teología falsa y barata. Él no vio nada, sino escuchó una voz que le dijo: lo que yo he purificado, no lo llames inmundo. Y dice que con acción de gracias, orando, bendecimos los alimentos. Dice la Escritura. Y en la Semana Santa prohíben eso y muchas otras cosas. Pero no prohíben la cerveza. Pero no, sí la prohíben. El que hace el sacrificio. porque No, es un sacrificio. no, pues no la prohíben, eso sí no la prohíben, pero algunos hacen un sacrificio
de cuaresma de no tomarse un trago y lo cumplen. Pero termina la cuaresma y al minuto se pegan las peores borracheras que pueden Pero, existir. o sea, yo lo que tengo entendido que lo hacen por 40 días como Jesús lo hizo. No, pero es que Jesús no se emborrachó. No, exacto, no, hacen ese sacrificio por esos 40 días. Ignorando, mire. Ignorando, está exacto. Ignorando ya sea las que se Sagradas abstengan Escrituras. de carne, se abstengan Ujú. del dulce, del pan, de la cerveza, del igual, etcétera. O sea, están absteniéndose de cosas, De los vicios. de vicios o de cosas que a ellos Les agrada. les agrada demasiado, como un sacrificio, cuando el Señor no mandó a hacer eso. Vea, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Así es. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así es. Mira un chiqui testimonio. Estaba hoy en el taller de mecánica allá en la yarda trabajando. Y le dije yo a Ed Xavier Armendáriz hoy que me trajera una botellita de agua. Préstame la botellita un momentico, por favor. Que me trajera una botellita de agua para hacer una prueba, porque un inyector me estaba mandando la compresión hacia arriba, o sea, aire. Entonces yo les echo agua y donde veo que hace bota la burbuja, hay que corregir. Efectivamente él me trajo una botella de agua y con estos calorones a temperatura que estaba haciendo, yo me tomé por lo menos hasta aquí de agua. Y luego se la eché al motor y vi el error y eso. A los 5 minutos, mi estómago se me pegó una inflamada que usted no se imagina, parecía una mujer embarazada por lo menos de unos 4 meses o 5 meses. Se me inflamó el estómago, me empecé a sentir mal. Y dije yo simplemente, uy, esta agua me sentó mal, ¿qué tendría esta agua, Dios mío? Y el Xavier llegó y me dijo, ¿cómo así? ¿Te tomaste el agua? Le dije, claro, no que yo le pedí una botella de agua. Me dijo, no, esa agua yo la cogí de un bote, un recipiente que lleva años en el platón de una camioneta. Un agua contaminada. Yo sí les vi un sabor como raro. Yo no estaba ahí. Contaminada, tomé agua contaminada, me tomé casi una botella de agua contaminada, mi estómago estaba que estallaba. No me produjo mareo, no me produjo vómito, no me produjo ni gases ni nada de eso. Simplemente, cuando yo escuché, simplemente dije, Señor, ten misericordia de mí, protégeme, guárdame. Tu palabra dice, Señor, que si bebiere cosa mortífera, no nos va a hacer daño en el nombre de Jesús. Y Moisés, un gran hombre que es cristiano, que nos está ayudando también ahí en el trabajo, me decía, hermano, va a tener que ir al baño. Le dije, pero es que no me dan ni ganas. Y yo le dije a mi esposa, me va a tocar ya decirle que cancelen lo de la emisora hoy. No sabía que la hermana Julia había llegado. Y yo estaba con toda la intención. Cuando me llama a los 5 minutos me dice, amor, acuérdate que hoy es la emisora, ya van a ser las 6, me dice, tranquila, ya voy a dejar de trabajar. Fui, me bañé y me senté, y cuando llegó ella, mire, mi estómago normal, como si no hubiera bebido nada. Pero sí alcancé a sentir ese malestar fuerte porque era agua contaminada. Imagínense, tenía hasta, ¿cómo se llama eso? El refrigerante. Que lo que se le echa a los radiadores de los carros. Imagínense. Pues eso fue algo tremendo y el Señor me protegió porque Él es fiel a su palabra. Santo Dios. ¿Sí? Ay, no, qué tremendo. Pues, pues la otra era Primera de Corintios 7:13. Primera de Corintios 7:13. Vamos a ver qué dice Primera de Donde habla Corintios 7:13. de que debemos de cumplir, ¿verdad?, con nuestros deberes conyugales y no abstenernos de ellos. Ah, sí, dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Bueno, eso no tiene nada que ver con eso. No, el 13. El 13. 7:13, ¿no? Primera de Corintios. Sí, eso lo estoy leyendo. 7:13. Dice, Era el... no, Verso el 5, 14. verso 14, 5. perdón. No, es no, verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, ok. a no hacer por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y ellos prohíben hasta todo eso. ¿Qué más? Ay, qué tremendo. Pues son tantos rituales, tantas cosas que se llevan Tenemos a cabo. ¿por qué se prohíbe la carne? Por decir, la pregunta era,
¿por qué no se puede uno bañar? ¿Por qué no se puede uno? Pues son preguntas, ¿verdad?, que estuvieron haciendo. ¿Que no se puede uno bañar? Que no se podía bañar durante la Semana Santa. ¡Wow! Que no se podía. Eso no lo había escuchado yo. Que no podían hacer, pues sí, estar con su pareja íntimamente. Las comidas, esos sacrificios de la carne son por el tema espiritual, porque los brujos y hechiceros también ayunan, también oran y también invocan y también se abstienen de esos alimentos para poder tener la posesión espiritual en ellos en los días del, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que les dije que se decía? Del equinoccio. Eso. ¿Otra pregunta? Leamos en Juan 8:36. Vamos a ver qué dice Juan 8:36. Dice la escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que ya habíamos hablado ahorita. Ya lo hablamos, sí, porque realmente el conocimiento trae libertad. Y la iglesia lamentablemente se encuentra en esclavitud religiosa heredada de la gran Roma, de la gran ramera. Y es que no es cualquier tiempo, son ya siglos. Es que es tremendo. Por eso, desde el año 325, en el concilio ¿de qué fue que le leí? El concilio de Nicea, fue cuando se organizó la Semana Santa. Y en el 525 fue cuando ya se institucionalizó para seguirla celebrando como se está celebrando hoy en la actualidad. Y lamentablemente, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué la iglesia cristiana está celebrando una fiesta que no es bíblica? La Biblia no habla de eso. Quiero pedirle a mi hermana Yoli que se lea Levíticos 23, que es la única parte donde dice que debemos celebrar, y es una orden del Señor. Y en el Nuevo Testamento no habla de Semana Santa, no habla ni siquiera de celebrarlo, pero la gran ramera en el concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, lo formó y decidió empezar a celebrarla. Y luego en el 500, lo repito, 525, Dionisio, que era un monje católico apostólico romano, ya lo institucionalizó, cuáles eran los días, desde el jueves, y que ya era el domingo el de resurrección, no era el día de reposo, y también lo hicieron para el equinoccio, que es este evento astronómico, astrológico y astronómico, por donde los espíritus y las personas que invocan los demonios adquieren mayor poder, supuestamente, sobre los demás seres humanos. ¿Qué dice Levíticos 23? Que son las fiestas solemnes. Dice, las fiestas solemnes, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá,
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y miren lo que dice, estatuto perpetuo. Perpetuo es eterno, para siempre. Son las órdenes, por eso es que el pueblo de Israel, vuelvo y aclaro, no estoy hablando del pueblo judío, el pueblo de Israel celebra las fiestas. El pueblo judío le metió el Talmud, que son las costumbres y rudimentos de los hombres, que no se deben tener en cuenta, pero sí lo que Dios ha instituido en su palabra. Y vuelvo y pregunto, si Dios instituyó las fiestas comenzando por la Pascua, y la gran ramera institucionalizó la Semana Santa, ¿qué hacen los cristianos participando de una fiesta pagana cuando la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento menciona que debemos celebrarla? En vez de celebrar lo que Dios institucionalizó en su palabra, lo que le dio la orden al pueblo. Y lo más tremendo es que cuando usted mira, analiza la vida de Cristo, ¿sí? Cuando usted hace el perfecto análisis de lo que Cristo cumplió, Cristo celebró todas las fiestas que están hablando en Levítico 23, aún su nacimiento, aún su muerte y aún la venida del Espíritu Santo es una fiesta. Por ejemplo, Pentecostés. Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, es la fiesta de los 50 días que habla Levítico 23. ¿Sí? Está todo en el Antiguo Testamento. Y Cristo participó de todas las fiestas que habla el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aún cuando en la Pascua Él entró a Jerusalén, que fue cuando Él entró en el borrico, no un burrito, borrico. Tiene que aprender a diferenciar entre burrito y borrico. Burrito es un animal, un asno, y el borrico es el asno que ya dejó de ser bebé y es joven y nadie lo había montado. Si hiciéramos un paralelismo en este tiempo, es como si él entrara en el auto nuevecito, 0 kilómetros, último modelo, que nadie lo ha tocado. Porque los borricos, perdón, los montaban solamente los reyes. Y no lo podía montar nadie más. Para que vean la connotación. Y él entró en Pascua a Jerusalén. Es que lo que habla Pascua, Pesach, todas esas fiestas. Y nosotros desconocemos esas cosas. Pero sí celebramos igual que los paganos que la gran ramera está celebrando. Y todos los años celebramos los cristianos la misma fiesta pagana y satánica que institucionalizó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el año 525 después de Cristo y los apóstoles. Ni Cristo, ni siquiera el apóstol Pablo conoció lo que era celebrar la Semana Santa. Ellos justifican, y usted entra a Google y averigua, y ellos entran a justificar que los primeros cristianos celebraban y decía que eran los judíos. Mentiroso el diablo, porque en el concilio de Nicea no participó ni un solo judío, ni un solo cristiano ni un solo converso a Cristo, sino eran solamente los obispos que eran gentiles de Roma. Por eso la pelea que había entre romanos y los de Alejandría, que eran las dos iglesias fuertes que habían en ese momento, y se peleaban por quién tenía el poder y quién iba a dirigir la iglesia. Por eso es que es tremendo cuando usted entra a investigar todos estos temas y usted, ¿cómo así que dos iglesias? Y la Biblia no menciona a la iglesia de Alejandría, no la menciona, pero la historia sí la menciona. Cuando usted empieza a estudiar libros del origen de la iglesia cristiana, ahí se encuentra lo de Alejandría. Pero ¿qué predominó? Predominó la iglesia de Roma, porque está escrito en las profecías. Daniel 7:25, la bestia. Y por eso en Apocalipsis 17 lo leímos, dice que surgiría la que es, era y dejó de ser, y será. Surgió del abismo porque la bestia, que es el imperio romano, la levantó y la puso en el lugar donde está.
Por eso el nombre Iglesia Apostólica, ¿qué? Católica, Apostólica y Romana. Universal, católico es universal, apostólica supuestamente los apóstoles no la conocieron. Y romana porque el imperio romano la sostiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros celebrando algo que no está en la Biblia? Estamos siguiendo tradiciones. Y nos paramos a predicar. Y somos felices, como decía el sacerdote ese Luis Toro. Los cristianos evangélicos son felices diciéndonos que nosotros somos la gran ramera. ¿Y qué hacen haciendo lo que nosotros hacemos? Dios mío. Eso sí es muy cierto, ¿no? ¡Wow! Yo también me quedo. Yo vi el video, está en YouTube, miren, verá, y él mismo dice. Y es tremendo como él ha vuelto a muchos que salieron del catolicismo, el cristianismo, los ha vuelto al catolicismo con esas verdades. Sí, pues es que la mayoría de nosotros no sabemos no sabíamos que la palabra ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue creado por medio de los mismos católicos. Entonces pusieron sus verdades ahí, parte, pues sí, ¿verdad? Como dice, leudado. Entonces nosotros con ese temor y ese amor que hemos aprendido a amar a Dios, ¿verdad? Que queremos hacer la verdad, voluntad de Dios, estamos haciendo también lo que ellos han escrito aquí, pero como sin querer nosotros, ¿verdad? Estamos practicando aquello, pero igual, o sea, la gente que no ha conocido, ¿verdad? Que no sabe, está mirándonos como que nosotros somos los que estamos afuera de... Y llega uno a enseñar estas verdades y lo tildan a uno de falso profeta. ¡Qué mentiroso! ¿Por qué? ¿Por tradición? Mire otra tradición fuerte, que usted un día me preguntó y me dijo, pastor, un día cuando hablamos de la Semana Santa. ¡Qué tema tan espectacular! Mire la Semana Santa en la época apostólica, perdón, la Santa Cena en la época apostólica. Eran lo que llaman en México convivios, donde reunían y todo el mundo llevaba alimento para que todo el mundo tuviera con qué compartir. Ok. Entonces no es la Santa Cena que se hace en la iglesia, No, ese es un ritual. Ese es un ritual católico, apostólico y romano, donde ellos lo llaman la transustanciación, que es comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, que es vampirismo y canibalismo dentro de las iglesias. No porque estén comiendo carne, sino que están haciendo un ritual heredado de Roma. Ni Cristo les dijo que hicieran eso. Él dio la orden de la cena, ¿cierto? Ok, vamos a entonces a la Y cena levantó la copa. Y en la cena levantó la copa. Y en la cena dice que aún con Judas metió la mano en el plato. Por eso le voy a decir una gran verdad. Y en esta gran verdad podemos decir y deducir algo muy tremendo. ¿Por qué los mexicanos comen tortillas? Cuando el pueblo hebreo comía tortillas. El pueblo de Israel comía tortillas. Hebrea, ¿cierto? Sí, señora. ¿Por qué el pueblo mexicano se acostumbra, no el moderno, o muchos se acostumbran a meter la mano al plato con la tortilla aún para comer frijoles o frijoles como le dicen ustedes? La Santa Cena del Señor, la que se dio en el aposento alto, fue una cena. Una cena como cena. Donde hubo partimiento de pan, no solo pan. Una cena normal, y donde se levantó el Señor. Es que vea, el libro de San Marcos es espectacular, porque la describe completamente, lo cual da a pensar que San Marcos espió la Santa Cena, se dice a nivel teológico, porque era un jovencito, aún es tremendo. Porque, mire, si usted se lee la Santa Cena en los 4 evangelios, Marcos la da más detallada. Y aún la Biblia dice, y no aparece en ninguna otra parte, que había un jovencito con una sábana desnudo, que cuando apresaron a Cristo se asustó tanto que salió corriendo desnudo y dejó la sábana botada. Lo cual denota, para un buen análisis, que este jovencito, quien describe la reunión
de 12 hombres o 13 hombres encerrados, la describió perfectamente. Y mire cómo él sí la describe minuciosamente y los otros no. Porque él la observó toda. Mientras los otros estaban de acuerdo a su punto de vista. Menos Lucas. Porque Lucas era el médico personal de la que llaman María, la mamá de Jesús. Él no fue discípulo ni estuvo con los discípulos. La Biblia dice que Lucas investigó para aclarar las cosas. Sí, desde el punto de ¿Ve? vista médico. Exacto, desde el punto de vista médico. Ajá. Y resulta que San Marcos, o lo que denominan San Marcos, era el jovencito de la sábana que huyó desnudo. Y la Santa Cena se hizo en su casa, en el aposento alto, que era una casa de 2 pisos, por eso se le dice aposento alto, lugar de reposo en el segundo piso. Era una casa de 2 pisos, es lo que se llama aposento alto. Y dentro de la cena hubo partimiento de pan, no que comieron pan, como decir un pedacito de pan para aquí, un pedacito para allá, o lo partimos, o ahora cuando conseguimos galletitas, cubitos, cuadritos, chiquititos. No, partimiento de pan, y hubo, donde él levantó la copa y celebró y dijo que lo celebráramos, recordando eso. Y luego viene la transustanciación, que se come la carne, se bebe en su sangre, y eso fue heredado para el pueblo cristiano por la madre, la gran ramera. Apocalipsis 17:5, no se enoje, la Biblia lo dice, no es que yo me lo quiera inventar. Aún mire, aún Pablo, cuando Pablo se molestó cuando habla en Corintios sobre la cena, dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa primero, porque tiene que venir aquí a meterle la mano a la comida. Espérese, vamos a celebrar ordenadamente, porque Pablo era riguroso y un orden tremendo, ¿cierto? Por eso, porque es lo que llamaban convivios. En México todo el mundo llevaba a comer y todo el mundo celebraba. Y luego el partimiento del pan, sí, recordando. Pues es que realmente estamos haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Por eso. Y lo hacemos como usted lo dijo, por rituales. Y costumbres heredadas. La gente llega a una iglesia cristiana, se convierte o se ha convertido al cristianismo. Y la gente practica lo que le enseñaron en su denominación. Sí, porque inclusive vienen de otras denominaciones y quieren venir a hacer lo que se hacía en las de ellas. Claro, Y eso que no. entonces resulta que hay un choque doctrinal y yo sé, porque inclusive cuando yo hablo con personas que tienen cierto conocimiento de teología doctrinal, chocan conmigo. Pero es que usted viene a cambiar, pero es que esto no lo han enseñado. Yo no estoy cambiando nada, ni siquiera me estoy inventando nada, ni es una teología mía, está en la palabra de Dios. Solamente que a la gente le gusta seguir rituales porque parece bonito, porque es chévere, porque me siento bien, porque vean los huevitos de la coneja. Ahora me entero que una coneja pone huevos. Pero voy a hacer una pregunta ahorita, pero usted que está escuchando, si tiene una pregunta, hágala, la vamos a estar mirando aquí para contestarle, si es que tenga, no sé si el hermano Dieguito El pastor Diego Alanis de Argentina. De Argentina, no se puso ahí, no sé si Dios les bendiga, pastores, dice, está saludando. Okay, Dios les bendiga, pastor Dios le bendiga, Dieguito. hermano. La pregunta era, ¿cuál y cuándo fue entonces la Pascua? Porque si la estamos celebrando, bueno, mucha gente, ¿verdad?, dice felices Pascuas. Entonces, ¿cuándo fue? Voy a saludar al hermano Alfonso Echeverri Camargo, nos está saludando, dice ¿Quién? un fuerte abrazo, el hermano Alfonso Echeverri Camargo. Dios te bendiga donde estés, mi amado hermano. Dios le bendiga al hermano. Voy a saludar a la hermana Gloria Aguilar Vitela. Dios te bendiga, fuerte abrazo donde estés. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. La Pascua se celebra y esa es una tarea que dejémosla para próxima reunión para mirar las fechas, porque nos toca mirar el calendario hebreo, las fechas, toca seguir mirando las fiestas que celebra el pueblo hebreo por orden del Eterno que está en Levíticos 23. Hay que mirar el calendario, en qué año van ellos, por qué lo celebran, dónde lo celebran, cómo lo celebran y por qué lo celebran. Y sobre todo vamos a llegar a un tema muy importante, que vamos a tener que hablar de los 120 años de jubileo. Que los jubileos, recuerdan que en la antigüedad Dios dijo que estaba cansado el ser humano, que ahora le acortaría a 120 años su vida. ¿Sí? Eso es algo tremendo, porque Dios lo que dijo era que eran 120 años de jubileo.
para que se cumpliera su palabra. Y estamos increíblemente, los que estudian todo este tema del hebreo, las culturas, las fiestas, que son gente muy estudiosa, muy preparada, dicen que estamos ya para cumplirse el jubileo 120 del pueblo de Israel, donde se presentará la traslación y la segunda venida del Mesías. Sí, y muy probablemente se dice que pudiera ser ya este año, por junio, julio, solo el Señor. Ahí nada más de él. Aún se han atrevido a decir que en el año desde el año 2021, desde septiembre a abril, no, perdón, me equivoqué, desde el día 2 de abril, que fue el día en que yo cumplí años, del año 2022 a septiembre o 2023, se manifestaría públicamente el famoso ser de iniquidad. Tenía que manifestarse. Es más, me vi algo más terrible, todavía más tremendo. Eso es tremendo. Satanás como es de. Se lo vi a un predicador y está en YouTube. Los Simpson, que tanto han pronosticado cosas, porque sabemos que es de la élite de los Illuminati, que le están avisando al mundo, hablaron del arrebatamiento de la iglesia. Y salió un predicador, lo vi hace 2 días. Yo te lo mandé al WhatsApp, hay que revisarlo. Te lo voy a mandar para que usted lo revise. No porque creamos en los Simpsons, lo aclaro, si van a decir, ay, el pastor mire está hablando de los Simpsons, es que él cree en los Simpsons. No, sino que Dios ha tenido tanta misericordia del ser humano, que como no quieren su palabra, Él está diciendo a grito entero, ¡hey! ¡Voy por ustedes! ¡Alístense! Y la gente no quiere. Y salió un predicador, jovencito, no lo conozco, mostrando cómo los Simpsons hablaron del arrebatamiento de la iglesia. Y todo lo que esas caricaturas han hablado a nivel de eventos del mañana, no hablemos de profecías, sino eventos de mañana, se han cumplido tal cual. Entonces, si Satanás le está diciendo a la iglesia que Cristo viene pronto, está repitiendo lo que es que ni siquiera porque Satanás les habla están atendiendo. Y sí pelean contra hermanos como nosotros, que estamos hablando de las verdades. Porque no están de acuerdo, porque en su iglesia, en su denominación, así aprendimos, así no sé qué, así sé cuándo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Me impactó casi al principio donde usted comentaba que salimos de Roma, por decirlo así, y vamos a una iglesia, pero como ahí se practica casi lo mismo, o algo parecido, estamos muy a gusto, porque se parece a lo que yo hacía allá. Estoy cómodo, estoy a gusto, y eso me marca esta noche, porque de verdad, sí está haciendo lo mismo, sí te quedas tranquilo, relajado, porque pues es algo que tú ya conoces, es algo que se parece a lo que tú hacías anteriormente, pues no hay nada que tú puedas hacer más, ni nada, no te exige nada, no buscas nada, no escudriñas nada, pues al fin y al cabo, pues están hablando del Señor, está leudada la palabra, más sin embargo, nosotros no somos para buscar, no escudriñamos, no nada, y seguimos como estamos, pero esa venta tiene que caer, porque dentro de nosotros existe algo que buscamos esa verdad. Escúcheme lo que le voy a decir, porque les voy a decir una gran verdad. Con el respeto que usted se merece, con el respeto que la iglesia y Cristo se merece. Algunos me han dicho a mí, pero usted ¿por qué no predica como los demás pastores que hablan de la salvación de Cristo? Predique a Cristo, no siga hablando tantas cosas y a nosotros no nos importan esas verdades. Eso me dicen. Y la gente no se ha dado cuenta de que en las verdades estamos hablando de salvación. Porque si usted no conoce la verdad, usted no va a llegar a ser salvo. No será salvo. Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Si usted no sale de la esclavitud religiosa que se heredó de Roma, del cristianismo romano, usted no va a ser salvo. Y es que nosotros no traemos un evangelio distinto. Yo no predico un evangelio distinto al que predican las denominaciones. Yo predico la verdad que no se atreven a predicar en los altares. Es que es el colmo, mire, me voy a guardar los nombres, pero yo me he reunido con pastores que me han dicho, no sabemos cómo usted se atreve a hablar tantas verdades. Es que usted no tiene temor a que la gente lo abandone, me dicen. Es que no tiene temor a que la gente se vaya de la iglesia. Yo creo que por eso es que Dios me permite trabajar como el apóstol Pablo.
Porque tal vez si yo dependiera de los diezmos y las ofrendas de la congregación, estaría sujeto a que no se me vayan de la iglesia porque, ay, se van a ofender. Y que inclusive llega un punto de manipulación donde las personas que realmente ofrendan lo suficiente son las que manipulan y mueven ahí. Y quieren que se predique así, quieren que se predique así, y que el pastor no hable así. Y hable de esto y de esto el pastor. No, y que el pastor debe vestirse así, debe andar así. Es como un día que fui a la iglesia en Forest Acton y me fui súper elegante como texano, porque así se visten en Texas. Me fui con un jean que vale $300, un pantalón $300, esos son 3x4, 1.200.000 pesos en mi país, muchísimo dinero. Una camisa texana que vale $100. Y me fui súper elegante como se visten aquí en esta zona. Me faltó fue el sombrero de texano. Y las botas texanas, me llevé las botas texanas. Y cinturón, no sé si no era texano. Y un hermano me criticó, vístase como se deben vestir los pastores. Mire cómo está usted vestido de ordinario, así me dijo. Supiera que aquí es lo más elegante en este país. Y que ni él tenía el dinero para vestirse como yo iba a vestir. Aquí en Texas, sobre todo. En Texas, en Texas, sí, por ejemplo, imagínense, vestirse uno con casi $1.000 llevar puesto en la ropa. Elegantísimo. Y critican por eso. Desconociendo. Así como desconocen la verdad de Dios, critican, señalan, juzgan, murmuran. Pero la iglesia prefiere seguir celebrando rituales paganos que entrar a la verdad de Cristo. Qué tremendo, hermano. Y de verdad que este es un tiempo que al estar escuchando todos estos panoramas bíblicos nos confrontan y que tenemos que pararnos en el valle de la decisión, como se dice, porque ya es tiempo de escoger realmente qué es lo que queremos. ¿Realmente amamos a Cristo, amamos esta verdad, o vamos a seguir igual o donde mismo y haciendo lo mismo? Más bien todo eso que no le agrada al Señor y que pienso que Él me va a estar escuchando y va a ser, pero en realidad vivo fuera de su voluntad, haciendo lo que a Él no le agrada, por seguir costumbres, rituales, tradiciones, porque desconozco el origen de ellos y caigo a hacer lo mismo que los demás. Por desconocer los orígenes. Mira, algunos me dicen, yo sé que algunos dirán, pero es que esas fiestas están en el antiguo pacto. Es que esas fiestas eran para el antiguo pacto. Es que esas fiestas, porque se han atrevido a predicar, es que eso es exclusivo para el pueblo de Israel. Y desconocen Apocalipsis 12:17, donde dice que los que van a ser salvos son los hijos de la mujer, los que guardan la ley de Dios y el testimonio de Cristo. Entonces resulta que en el libro de Deuteronomio capítulo 10 ya hablaba Dios de un pacto renovado. Deuteronomio capítulo 10. Esto es para los que dicen que no, que esto es del Nuevo Testamento. Y resulta que no saben que los creadores del Nuevo Testamento son la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y aún los que diseñan y fabrican las Biblias son los católicos, las sociedades bíblicas. Eso es increíble. Es como en China. Si ustedes se dan cuenta, en China se prohíbe la Biblia. Y ahí las hacen. Y hay pena de muerte. Y los pastores tienen que, pocos pastores que hay, es en huecos predicando. No como nosotros que tenemos la libertad de estar en la radio. Pero China, con permiso de las sociedades bíblicas, o las sociedades bíblicas imprimen en China la Biblia porque sale más económica. Y la distribuyen al mundo entero, menos en China. Allá hay pena de muerte y allá mismo se imprime. Sí, señora, porque es que China es comercial a nivel internacional y comunista a nivel interno. ¿Ven lo que decía el Señor? Decía, en aquel tiempo, Jehová o Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. ¿Sí es lo que dice la Escritura? Escribiré todas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte de en medio del fuego. Así que los volvieron a escribir el día de la asamblea, y me las dio Jehová.
Y volví y descendí el monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Benet Jacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado. Bueno, de ahí sigue hablando, pero habla que volvieron a hacer las leyes, ¿sí? Como las primeras. Pero ¿cuáles leyes? Las leyes de Dios, no las humanas, que las que fueron abolidas. Y resulta que en el libro de Jeremías, capítulo 32, mire lo que dice el Señor. Capítulo 31, verso 31, dice: he aquí que vienen días, y está hablando el Señor a través del profeta Jeremías. Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Nuevo pacto. Pero resulta que en la traducción le pusieron nuevo. No dicen los originales nuevo pacto. Dice renovaré mi pacto. No nuevo, porque Cristo no vino a hacer un nuevo pacto. Y si usted analiza las predicaciones de Cristo y las predicaciones de los apóstoles y Pablo, todo está sustentado y basado en el Antiguo Testamento. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que fue el día de la Pascua. Porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, ¿quién invalidó el pacto? El pueblo. Los hombres son los que invalidan el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y ahí se pegan. Es que eso es para la casa de Israel, no para la iglesia. Desconociendo Apocalipsis 12, 17. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y viene algo muy tremendo, que eso se cumplirá en el milenio. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y yo no me acordaré más de su pecado. Es algo muy tremendo. Entonces, mi querido hermano que usted está escuchando en esta hora por la radio, por la KCKM 1330 AM aquí en esta zona del estado de Texas, en Estados Unidos, y usted que está escuchando a través de del Facebook Live, vuelvo y le hago una pregunta muy respetable. ¿Qué es lo que está usted celebrando? ¿Lo que la palabra ordena que se debe celebrar? ¿O lo que Roma ha ordenado y ha heredado a sus hijas para celebrar? ¿Está en costumbres? ¿Está en paganismo? Y no lo sabe. La Escritura es muy clara en decir que si no obedecemos a Dios, si no obedecemos al Eterno, vamos a estar en una condenación tremenda de juicio y castigo, como es el infierno. Y luego viene el lago de fuego y azufre, donde no habrá salvación, ni perdón, ni redención. Mientras estemos con vida, mientras tengamos aliento de vida, debemos seguir la verdad de Jesucristo, o como se dice en hebreo, de Yahshua HaMashiach, y volver a la palabra de Dios. Dejar de apostatar de la fe, porque ella o en ella encontraremos la vida eterna, y son las que dan testimonio del Cordero de Dios. Tal vez para usted sea difícil todo lo que ha escuchado hoy. Tal vez para usted es complicado porque usted ya está acostumbrado a una rutina cada año. Y tal vez usted no conocía estas verdades, pero ya las expusimos. Y la Biblia es clara, Cristo es claro, la palabra de Dios no miente y Cristo tampoco mintió, diciendo que muchos son ciegos y la ceguera es por falta de conocimiento de la verdad, porque usted simplemente ha celebrado cosas
porque en su iglesia le enseñaron a celebrarlas. Pero usted no ha mirado los orígenes, como decía la hermana Johnny. ¿Quién lo creó? ¿Cuándo lo creó? ¿Para qué lo creó? Y no como un pastor famosísimo, que también está en YouTube y tiene mucha audiencia, que se atrevió a decir algo incorrecto. Y este hombre dijo que aunque sea la gran ramera, si hace cosas buenas, no importa hacerlas nosotros. No es así. No podemos seguir el ejemplo del pecador ni el pecado. No podemos seguir como cristianos, escuchando y haciendo caso a todo lo que nos digan, porque hay una persona tras una pantalla con una Biblia, llorando, hablando lenguas, contando historias, alzando la voz, bajando la voz. Tenemos que ir a la palabra. No podemos alimentarnos de cualquier comida, por más que sea comida, sino de comida sana y saludable, comida que nos fortalezca, comida, como lo dijo el apóstol Pedro, lo único que tenemos que hacer es entrar a oír palabras de vida eterna. Vuelvo y lo repito, llegó la hora en que la iglesia abra los ojos y empiece a analizar y a comprobar si lo que se les está predicando es la verdad de Cristo o no. Porque una palabra sacada de un contexto y de un panorama bíblico, cualquiera puede interpretar, cualquiera puede decir. Pero al pueblo de Dios y a la iglesia y a la humanidad no le interesa lo que un hombre diga desde un altar. Es lo que Dios ha dicho desde los cielos. Es lo que Dios ha dicho a través de su Hijo, el Cordero de Dios. Su nombre es Jesucristo, conocido como Yahshua HaMashiach. Lamentablemente, Satanás es el creador de todas las religiones del mundo entero. Y lamentablemente ha sido el creador y formador de muchas de las denominaciones que están sobre la tierra, que están leudando la palabra, hablando cosas que parecen fantásticas, pero que la Biblia desaprueba, que la palabra desaprueba. Y si la palabra lo desaprueba, ¿qué haces practicando esas cosas? ¿Qué haces haciendo eso? Yo reconozco que no es tu culpa. Yo reconozco que no eres culpable de estar practicando cosas que tal vez hoy se te está diciendo. Eso proviene de la gran ramera. Inocentemente muchos han sido engañados e inocentemente muchos han creído que la verdad y asimismo la han enseñado y la están enseñando a otros como una verdad. Pero tal vez sea una teología humana, un pensamiento humano, una creencia de un ser humano que pensó que era algo bueno, algo bonito o algo correcto, como lo que hoy nos contaron, que muchas iglesias llevan huevitos para celebrar la Pascua. Si es incorrecto, aún el día domingo de resurrección, porque Cristo no resucitó un domingo, estaría incumpliendo la palabra de su Padre, porque en los jubileos y en las fiestas del pueblo de Israel instituidas en Levíticos 23 está el cumplimiento de la Pascua, y Cristo es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, es nuestra libertad, es nuestro reposo. Por eso Él dijo algo muy claro, que teníamos que conocer la verdad y que Él era el único que hablaba la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre, ni por los pastores, ni por las iglesias, ni por las religiones, ni por las denominaciones, sino por caminar, por hacer lo que hizo Bartimeo el ciego, entrar al camino y sin ponerle cuidado ni a los apóstoles, que fíjense que aún los apóstoles y los que seguían a Cristo le decían a Bartimeo que se callara. Cállese, le decían, no molestes, no, tú sigue la verdad, busca la verdad, agárrate de la verdad que se llama Cristo, pero no el Cristo romano, sino el Cristo bíblico, el Cristo del pueblo de Israel, ese Emmanuel del cual habló el arcángel Gabriel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Como dice Isaías capítulo 43, que dice que eres el enviado, el escogido, el elegido, quien nos vendría a hablar y hablaría y daría testimonio del anciano de días, del Padre Celestial. Escapa por tu vida. Y qué hermoso poder compartir
todo este conocimiento que está en la palabra del Señor, esta palabra real y verdadera, que nos saca de la comodidad como estamos y nos muestra una verdad que está aquí en la palabra y que, como comentamos, como habla de Dios, del Señor, pensamos que estamos haciendo lo correcto, cuando la palabra está siendo leudada, y al ser leudada no es aceptada por el Señor porque su santidad no lo permite. Entonces, como dice el hermano, es tiempo de hacer ese cambio, de qué es lo que vamos a hacer conociendo ya esta verdad, seguir participando. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde iremos? Pues donde quiera se predica exactamente lo mismo, de una manera como de esta forma, de la otra, pero viene a ser lo mismo. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a las Escrituras, vamos a la palabra. No vamos a buscar un hombre, una mujer, no. Vamos a buscar en el manual de vida, que es la palabra del Señor, porque aquí es donde está la verdad. Que gloria al Señor, y nos enseñan a hacer estos panoramas bíblicos para poder nosotros entenderlo, la verdad que está ahí, la realmente verdad oculta que está ahí, pero que a la vez está revelada para todo aquel que lo escudriña. Así es. Yo creo, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto dentro de nosotros ese más de buscar, ese más deseo de seguir escudriñando, de seguir buscando, de como que algo no está bien. Entonces tenemos que meternos más a la palabra y escudriñarla. Y es muy cierto lo que dice mi esposa, ¿verdad? Cuando me escucha a mí leer, yo, en serio, para ustedes, los que no conocen mi trayectoria poquito, no voy a contar de mi trayectoria, sino nada más de cómo yo aprendí a leer. Yo leía inglés, ¿verdad? Porque pues obvio, ¿verdad?, que yo toda la vida he estado aquí, pero yo no sabía leer el español. Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo traía mi Biblia en inglés. Entonces, no, ni siquiera bilingüe. Ellos leían en español, los hermanos, y yo leía en inglés. Entonces, me ponía yo a leer, entonces algo me decía que tenía que cambiar. Yo leo, pero no lo entiendo como debo, y me paso las comas, y me paso los puntos, leo como si fuera un periódico. Entonces no puedo captar tal vez, ¿verdad? Pero ya cuando detenidamente, por eso cuando mi esposo y yo nos ponemos a escudriñar la palabra, y me dice, espérate, léele bien. Y hay veces que yo me enojo, ¿verdad? A veces también digo yo, pues estoy leyendo lo que tú me estás diciendo. Pero ya detenidamente es cuando podemos escudriñar y podemos mirar, y luego ya detenidamente ver qué es lo que quiere decir cada cosa. Y es cuando te empiezas a enamorar más de la palabra, y empiezas a saber que hay algo más. O sea, aparte de que ya habíamos leído, ¿verdad? Como yo ya lo había leído, pero no se me había explicado como ahora. Entonces, entre más está uno aprendiendo, está uno leyendo y detenidamente saboreando la palabra, puede uno ya analizar y decir, wow, cosas que ya había visto, ¿verdad?, que ahora se me están abriendo más los ojos, porque se está explicando. Y así, ¿verdad?, cada uno de nosotros, yo creo que es lo que debemos de hacer. Si usted piensa, ¿verdad?, que a usted le falta o que siente ese sentir de querer más de la palabra del Señor, pues detenidamente escudriñe, lea, y si tiene preguntas, pues hágalas. Haga sus preguntas a través de las redes sociales o de la manera que usted quiera. Y como dice el hermano, saque su Biblia. Aquí es Biblia, hermano, de verdad. No hay otra cosa, nada está inventado, no es nada nuevo, simplemente está en la palabra del Señor. Y pues gracias a mi Padre Dios, porque de una manera o de otra el hermano ha venido para llevarnos de la mano, a enseñarnos, a tener la paciencia, para enseñarnos cómo escudriñar la palabra del Señor. Y estamos tan agradecidos con nuestro Padre Dios, porque Él ha sido tan bueno y maravilloso para con nosotros, que escuchó nuestra plegaria, nuestras oraciones, y lo ha enviado con un propósito que muchas veces nos preguntamos, ¿hasta dónde es el propósito del Señor para que Él haya venido de tan lejos? Algún propósito grande tiene nuestro Padre Dios para que más y más almas conozcamos esta verdad, y porque ha tenido misericordia. Y por eso es que todo esto se va a nivel mundial, a todas las naciones, a través del Facebook Live y
de todas las redes sociales para aquel que lo quiera escuchar, porque Dios está haciendo en nosotros una misericordia tan grande, pero tan grande, al traernos estas verdades, y ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer con esta verdad, que día a día, cada martes, cada jueves, el Señor me muestra algo diferente. Después de cada noche, de cada tiempo que venimos a la radio, pasan varios días en que yo no me puedo dormir ni nada porque estoy meditando en la palabra toda la noche. Quiero dormir, no puedo, pero tengo que estar siguiendo en mi mente, escudriñando y buscando más y más y más y más para entender y comprender los misterios del Señor que son revelados a través de su Espíritu Santo para nosotros a través de esta palabra. Esto es maravilloso, esto cambia la vida de las personas, cambia nuestra vida, y no solamente la de nosotros, sino yo siempre digo, cambia mi casa, mi familia, mis generaciones. ¿Cómo no buscar a este Dios todopoderoso? ¿Cómo no invertir mi tiempo en ello si esto es lo que realmente vale la pena? Una vida eterna en la presencia de mi Padre Celestial que habita en los cielos. Oiga, vale la pena todo con tal de estar ahí con Él. Y esa promesa maravillosa, cree tú y serás salvo tú y tu casa, es una promesa que nos mantiene en pie, que nos da la fuerza, la valentía para seguir adelante. En ratos no hay fuerza, no hay nada, pero ¿sabe qué? Señor, fortalézcame, deme esa fuerza, tengo que dar, que no tiene ninguno, usted se la da, Señor. Yo necesito estar bien, levánteme, yo necesito estar en pie, Señor. Y le digo, Padre, denos muchas almas para Cristo, Señor, muchas almas para mi Jesús amado, porque lo que Él hizo en la cruz no ha dejado de tener valor, sigue teniendo el mismo valor que lo tuvo aquel día cuando resucitó de entre los muertos, que venció a Satanás, el mundo, la enfermedad, los demonios, la muerte, todo lo ha vencido en esa cruz. Somos más que vencedores en Él cuando vivimos en esta verdad, la verdad de su palabra. Es un enamoramiento y es un anhelo de estar en su presencia, es un anhelo que decimos, Señor, si estuviera en este momento con usted, hay tantas cosas que hacer, nuestra vida está en sus manos, en el tiempo perfecto que usted tenga, nunca cuando el enemigo, es cuando usted lo tenga, Señor, y hay tantas cosas por hacer. Y aunque Él me mire y diga, yo ya estoy grande de edad, y siempre digo, no es demasiado grande, si no puedes hacer nada, ponte a orar, eso es bastante. Así es, hermano. Es maravilloso este camino. Es el maná del cielo, sabe delicioso, de verdad que esto tiene un sabor delicioso, es sabor a miel, es algo hermoso, es llenar nuestro corazón, es antojarnos de una presencia maravillosa de nuestro Padre Dios, porque nos ama tanto. Y el vivir una vida, verdad, más que nada es en santidad, porque dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. Y es lo que estamos buscando, hacer lo que la palabra nos enseña y nada más. Enseñar, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha revelado, y esperando en el Señor, ¿verdad?, que todo aquel que no ha entendido, que entienda, porque creo que Dios nos abrió el entendimiento para que nosotros escudriñemos y para que nosotros podamos captar todas estas verdades antes de su venida. Amén. Y que cada semana, hermana, es algo nuevo, es algo diferente que aprendemos y estamos listos para más y más y más, pero nos impactamos porque, hermano, esto nunca se acaba. Nunca. Cada semana tenemos, que salimos al aire, algo nuevo. Y es darle el repaso, y algo nuevo aprendí, bueno, hay que ponerlo en práctica. Amén. Así es, hermano, no, muy hermoso. Gracias, le damos al Señor por su vida. Vamos a orar un momentico, acompáñenos a orar, que es muy linda esta canción y yo sé que les va a gustar. Yo sé que falta entonación
más del amor. Pero yo no me detengo, déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo Déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Luego viene su instrumento. Tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo, ¿sabes qué? Hay verdadera adoración. La multitud del pensamiento quería turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Gracias, papá, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres santo. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Ruach HaKodesh. Gracias, Yahshua HaMashiach. Oh, santo eres Yahweh. Amamos, Señor, te amamos. Gracias. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató.
amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, día martes. Dios los bendiga, Dios los guarde, que el Señor guarde su entrada, su salida, sus hijos, su familia, sus finanzas, su salud en especial, y que puedan llegar al conocimiento de toda verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo los guíe y que envíe sus ángeles a guardarlo, protegerlo y que le abran las puertas de bendición a quien lo necesite. Amén. Se nos acabó el tiempo, tenemos que entrar a la programación, entregar la programación en la KCKM 1330M 94.7 FM Estéreo. Nos vemos el próximo jueves con otro tema cargado de delicia, de esa exquisitez de probar la bendita palabra de Dios y la verdad. Bueno, no es más, nos vemos pronto. Dios les bendiga. Buenas Bendiga, noches, chao. bendiciones.